Sim, 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 amigos, estamos aqui para mais um bate-papo com, como descrever, né? Um jornalista que tem meio século de história, talvez até mais, Lourenço Carrasco, que já participou aqui em outros momentos, autor, vários livros importantíssimos, que inclusive já tentaram censurá-lo. Pessoas grandes, né? Inclusive aí a turma da Rede Globo. Histórias que a gente já contou um pouco no passado, já falamos também sobre alguns assuntos. É o cara aí que deveria ter trago hoje para o programa uma revista, que é aquela revista que o nosso Enéas, né, nosso glorioso Enéas, certa vez foi no programa do Ratinho, balançou, falou aqui, ó, Jorge Soros está comprando a Vale. E essa revista aí, que era a Executive International Review, o Lourenço era o correspondente do Brasil, cara que organizava tudo, deixou no hotel e não trouxe. Quase mandei buscar, mas estava atrasado. Eu falei, não, vai ficar muito tarde para gravar, então vai só ficar aqui, né? Claro, para todo mundo ficar com raiva dele. Mas ele falou que vai voltar depois, pra gente leiloar ao vivo essa revista. Isso, exatamente. Mas e aí? Bom, e tem o Trielli, né? Tem o Trielli que tá ali no canto também. Tô aqui. Não é tão importante assim. Muito bom. Muito bom. Mas e aí? Foi desde nosso último papo, tudo bem? A vida tá correndo tudo certo? Tudo. Nenhum Tuve problema? hoje, di una palestra sobre la revolta de los agricultores europeos, ¿no? Y ahí falé del cambio de gobierno en Holanda, ¿no? Que tiene, como sabes, el único país que las vacas tienen nacionalidad es Holanda, son las vacas holandesas. Fuera de Holanda, las vacas son cualquier cosa más holandesa. La holandesa es vaca holandesa. Y los caras quisieron reducir 30% el hato, es decir, desaparecer 30% de las vacas holandesas, y acho que mexieron con las vacas cerradas, porque vino una revolta política y el partido que se forma en la revolta que viene en Holanda, que es la primera revolta de los productores, está hoy siendo el elemento fundamental en la formación del nuevo gobierno. Y la agenda de ese nuevo gobierno es contra todo el ambientalismo. Ahora, esto es muy interesante, porque hay que lembrarnos que Holanda es el inicio del movimiento ambientalista. Príncipe Bernhard, el esposo, el consorte de la reina Juliana de Holanda, que creó junto con el príncipe Philip, ¿no?, el WWF, ¿no?, el famoso WWF del ursinho panda, ¿no? Tal y tal, y que fue incluso porque Bernhard tiene que salir de la presidencia del WWF porque estuvo involucrado en aquel escándalo de la Lockheed Hill, aquella de los aviones, Lolita Express. No, que fue aquel escándalo del Lockheed. Isso foi anos 60, né? Sí, 60, es decir, ¿cómo se llamaba? Ahorita se me fue. governo. Y ahí entró el príncipe Philip, que era, en términos de inteligencia, menos inteligente que Bernhard. Pero Bernhard se encarga de juntar lo que llama el grupo Milium, que son los oligarcas, Milium oligarcas que bancaron regularmente al WWF. Y ahí pues entró todo el aparato colonial británico, ¿no? Fueron a ocupar posiciones dentro del WWF y el movimiento ambientalista comienza ahí. El WWF es una ONG, la única ONG de sangre azul. Es la nobleza europea, la Casa de Windsor y la Casa de Orange, ¿no? Y eso, irónico, que la revolta comienza ¿no? Mexieron con las vacas cerradas. Es decir, y ahí vino la respuesta. Y ese partido agrícola es muy claro. No quieren subsidios para los carros eléctricos, no quieren aceitar las exigencias de la Comunidad Europea, todo lo que surgió con la Ursula von der Leyen, ¿no? Tal y tal. Y eso, lo que yo falaba hoy en el seminario sobre seguridad alimentar, ¿no?, que organizó la Secretaría de
Asuntos Internacionais de la Prefeitura, que fue organizada por el exministro Aldo Rebelo, ¿no? Que es el secretario actual de Asuntos Internacionales de la Prefeitura de Sao Paulo. Y esa revolta abre una posibilidad muy grande porque muestra que la política ambiental de la Comunidad Europea, de Ursula von der Leyen, ¿no? Toda aquella, yo digo, la bruja de Bruselas, ¿no? que maneja aquello. Entonces se está viniendo abajo y muestra que la política ambiental europea no es para proteger los productores europeos de las importaciones de América del Sur, sino que la política ambiental también es contra los productores. Entonces se abre una posibilidad histórica de tener una alianza mundial de productores de alimentos contra la fome y contra el maltusianismo, ¿no? Contra el neomaltusianismo. Entonces, es como puedo decir, son los eventos que son anormalidades del proceso político que ninguém esperaba que iba a venir de Holanda. Ninguém esperaba, que aquello está controladinho por la Casa de Orange y la Casa de Windsor, que están todos emparentados, ¿no? Que Bernard era primo también todos vienen de la reina Victoria, ¿no? Que Victoria tuvo filhos como Coelho, ¿no? Es decir, la nobleza europea dependió de la capacidad de reproducción que tenía la reina Victoria. Entonces fue muy interesante ese tema y yo creo que eso va aquí con Daniel, ¿no? A potenciar la cuestión del libro, ¿no? De la cuestión del documental del libro Mafia Verde que está siendo construido, ¿no? Y que fue el motivo básicamente de la primera relación que tuvimos, ¿no? Para presentar esa realidad que tú dices de casi 40 años de Brasil, ¿no? Acompañando lo que ha pasado en el país y tristemente cómo el país se viene afundando en un proceso de desindustrialización que es, podemos decir, la naturaleza más grave da crisis brasileira, ¿no? De la crisis de la actualidad brasileira. Pegando o gancho aí, exatamente nessa questão que você está pontuando, essa questão como um todo. Você está pontuando aí sobre passado e futuro, né? Como no passado a Holanda cria essa agenda e nos dias atuais a Holanda parece começar a puxar o trem da revolta contra essa agenda. E aí falando também de Brasil, não alguém que mora no Brasil. Todo mundo mora no Brasil, né? Todo mundo acompanhou alguma coisa que saiu na TV, mas de quem passou os últimos 40, 50 anos realmente acompanhando o que se passa no Brasil, acompanhando, escrevendo, redigindo e coisas que inclusive a imprensa fez questão de não comentar. Não, assim, não comentar o que o senhor escrevia, mas não comentar mesmo o assunto, né? Para falar, não, algum jornalista lá estava escrevendo sobre isso. Ninguém queria denunciar nada, né? Quando a imprensa aparece, normalmente é sempre para apoiar esse tipo de agenda. Analisando essa questão verde no Brasil, como falando na Holanda, o antes e o agora, como o senhor consegue olhar essa situação sobre os diferentes lados, né? Eu não vou nem colocar dois lados de esquerda e direita. Vamos supor que tenham alguns lados. Como o senhor observa essa situação? Lá, anos 80, anos 70, anos 90, até início dos anos 2000. Como estava essa situação? Não a agenda que estava sendo imposta ao Brasil, mas esse tipo de reação ou apoio. Quem lá atrás estava apoiando esse tipo de agenda? Quem lá atrás estava contra essa agenda, talvez até as motivações do porquê estavam contra essa agenda, e como o senhor vê a situação hoje? Eu pergunto isso porque, só para dar um pedaço da minha visão, eu vejo que no passado no Brasil, você até tinha uma parte da dita esquerda que era contra essas ONGs, que reclamava do que estava acontecendo, reclamava da questão da desindustrialização do país, e hoje eu vejo que, pelo menos grande parte da esquerda me passa a impressão que eles apoiam essa agenda verde,
que, para mim, a consumação está no governo Lula, com a Marina Silva, com a Ana Toni, com a emissão de títulos verdes soberanos, com o PAC Verde, com todos esses projetos que colocam essa agenda ESG em primeiro plano, né? O grande plano de transição energética do governo Lula. Como é que o senhor vê isso, lá atrás e nos dias de hoje? Mira, Kim, primero, la izquierda sufrió una metamorfosis de una izquierda libertaria, soberanista, para una izquierda libertina, identitarista. Pasó del nacional desenvolvimentismo para el nacional identitarismo. Esa fue la gran transformación. Ahora, ¿cómo esto aconteció? Eso es muy interesante, muy importante para ubicar cómo podemos superar eso, porque en Brasil es, podemos decir, la esperanza de todo el continente. Es decir, porque Brasil puede romper el proceso, ¿no? Es decir, a pesar de todo lo que está aconteciendo en el país, ainda tiene ese potencial de mudar, debatir en la mesa y romper el esquema. ¿Qué es lo que ocurre a partir de la década de los 80? Ya habíamos hablado del tema de la crisis de la deuda, la revolución Volcker, todo aquello. Es decir, Brasil había acumulado durante 40 años, podemos decir, la década de los 30, la década de los 40, la década de los 50, la década de los 60 y la década de los 70. 50 años en que acumula una poupança nacional. El trabajo nacional se va a repercutir en una infraestructura que es Petrobras, que es Electrobras, que es Itaipú, que son las grandes, es la energía nuclear, es Angra 1, Angra 2, etcétera. Es decir, hay un acumulo del trabajo nacional, porque eso expresa el trabajo nacional y expresa el poder nacional. Entonces tú tenías una estructura, es decir, eso desde Getúlio, pasa por Kubitschek, pasa por tal y pasa por el gobierno militar, especialmente Medici, Geisel, el propio Figueiredo, coitado, porque le toca la crisis de la deuda. Mas él también tenía una noción de que el proceso industrial, el proceso de infraestructura del país, le daba al país poder nacional. Eso había esa noción desde Getúlio, desde la Revolución de 30, y especialmente en el Estado Novo. Entonces es bueno partir del presente, ir al pasado y regresar al presente para poder proyectar el futuro. Esa es la metodología. Aliás, la fenomenología tiene esa característica. Si pegas el presente, no agarras el pasado como historiador, académico, alguna cuestión que ninguém va a leer, sino qué acontece en el presente. ¿Qué pasa después de estos 50 años? Viene la década de los 80, la década de los 90, la década del 2000, el 2010. Y estamos apenas con 4 años del 2020. En estos 40 años, destruiste la poupança nacional, destruiste todo lo que la nación había acumulado, gran parte de lo que la nación había acumulado como poupança nacional. Y por lo tanto, simplemente fuiste entregando desde la Vale de Río 12, ahora que estabas mencionando ahí aquello que Eneas atacó con aquella revista enigmática. Yo estoy nada más agregando valor para que el leilão que haces de la revista tenga más valor. Pero, es decir, toda esa denuncia, es decir, estamos hablando de una denuncia de hace 25 años. Lo que él hace, lo que esa revista está hace por lo menos 25 años de Eneas. Es decir, y él intercepta, es decir, entregó a la Vale de Río 12, tal y tal, fue el gobierno Fernando Henrique, ¿no? Entonces, y así fue, Fernando Henrique abrió la Petrobras para que entraran investimentos internacionales, etc. Ahí está todo el problema de las royalties, si va a haber los lucros, la distribución de lucros, cuando es una empresa que pushó un desenvolvimiento, igual que la Vale.
La Vale no era simplemente exportadora de mineral, era una carta del poder nacional de negociación de Brasil. Y lo entregó. Así como está entregando Electrobras. Es decir, son cartas del poder nacional. Tú no puedes tener un poder nacional sin nada. Es decir, el esqueleto están desmembrando, ¿no? Entonces, ese es, podemos decir, el proceso de saqueo que ocurre en estos 40 años. Y estamos ahorita se está debatiendo si terminan de privatizar la Electrobras, si se privatiza el Petrobras, si se entrega a la Caixa Económica, si el Banco do Brasil, tal. Es decir, toda la estructura del poder nacional está siendo rematada, está siendo destruida. Es como pérdida de masa muscular, como si el país ya estuviera decrépito y empieza a perder la masa muscular, va a quedar el esqueleto, tal. Ahora, ese es, podemos muy rápidamente, es decir, lo que podríamos decir estos dos momentos. Ahora, llegamos en este momento en el cual esa política, que no es exclusivamente de Brasil, está haciendo crisis. Y está haciendo crisis porque estamos en un proceso de cambio de época en la que toda la política de globalización que tiene ese tiempo, en esos 40 años, es decir, o 30 y pocos años, es decir, de globalización, está entrando en crisis, porque eso es lo que está aconteciendo en la situación mundial. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues yo pienso que mucho, más depende de cómo tú vas a estructurar las instituciones nacionales, ¿no?, para hacer esa retomada del proceso industrial. Porque tú estás hoy sustentando la economía en la agricultura, pero la agricultura no puede sustentar toda la economía nacional, sobre todo el empleo. Entonces tú tienes, por ejemplo, hoy discutíamos el tema del combate a la fome. Brasil tiene para combatir la fome, no solo de Brasil, del mundo. Ahora, ¿por qué en Brasil tenemos fome? ¿Por qué en Brasil hay fome? Porque no hay empleo. Entonces tú ves el centro de la ciudad de Sao Paulo, una tristeza, moradores de rúa, drogados, etcétera, etcétera, y el proceso industrial que era el símbolo de Brasil está en un proceso de decadencia. Entonces tú no resuelves eso simplemente porque vas a exportar más alimentos. Eso le da dinero a los productores, le da dinero a los, sobre todo a los cartéis, ¿no? Porque el negocio, el agrobusiness no es del productor, el agrobusiness es de los cartéis, ¿no? Es decir, los que realmente lucran. Y entonces, si tú no hieras ese proceso industrial, y yo creo que Brasil podría transformar el excedente agrícola, que sí es muy grande, en un proceso nuevo industrial, eso yo creo que es un camino que podría llevar podemos ser un tipo de solución, ¿no? Es decir, un tipo de solución. Claro que en medio de todo esto hay muchos detalles, hay muchas cosas, como esto se peleó, cómo se peleó en la constituyente, por ejemplo, ¿no? Toda la cuestión contra entregar la mineración. Es decir, porque había todo un plan para entregar la mineración de Brasil, ¿no? Entonces no era solo la Vale, sino abrir la mineración. Y yo vi ahí, incluso el doctor Eneas tenía un colega que era el almirante Gama y Silva, que estuvo vinculado con Eneas es decir, en la política partidaria, Bautista Vidal con el asunto de la energía del sol, y él la falaba todo, el padre del Proalcol, ¿no? Con el gobierno García, él estuvo como secretario del Ministerio de Industria, tal. Todo eso lo vivimos ahí. Gama y Silva, Bautista Vidal, Eneas, era un solo pacote, ¿no?, de resistencia contra toda esa política. Y estamos hablando de más de 30 años. De más de 30 años que ahí se perdieron esas batallas. Y ahí la izquierda estaba en esa batalla nacional. PDT tenía una
una bancada muy interesante, muy patriota, porque estaba todavía Brizola, y como sea, tú puedes criticar a Brizola, lo que sea, pero él tenía ese sentido nacional. Lémbrese que Brizola repetía las pérdidas internacionales, tenemos que bregar con las pérdidas, y era verdad, es decir, él estaba con la verdad en ese punto. Pero esa izquierda que defendía el desenvolvimiento, que defendía los valores nacionales, se fue transformando en una izquierda que es hoy, ahí está el PDT, es decir, ¿qué es? ¿Dónde está el poder de los trabajadores con el PT, tal y tal? Eso acabó. Este 1 de mayo se mostró la bancarrota de ese modelo supuestamente de líderes de trabajadores. Acabó. Entonces, la izquierda no tiene opción. La izquierda está en la agenda LGBT, la que fue vice de Haddad en la elección presidencial. ¿Cómo se llama? Aquella gaúcha. Manuela Dávila. Manuela Dávila es totalmente convencida, ¿no? Es decir, de que había no sé cuántos sexos, ¿no? Bueno, siete sexos para decir la cabala. Sete tá bom. Sete só se for infinito, porque eles falam em presente. No, pero para ir en la discusión de la cabala, ¿no? Los siete sexos de tal la cuestión. Entonces, ahí está la muestra de que no tienes opción. Ellos entraron en la política, podemos decir, de Biden, en la política de Soros, que quien financia esto es Soros. La izquierda con Eneas, así que era combatir a Soros. Hoy Soros financia a la izquierda porque es la agenda identitaria. Entonces, esa es una de las grandes, podemos decir, metamorfosis, ¿no? Es decir, de una izquierda que defendía valores a una izquierda hermafrodita que solo mira en sí mismo la cuestión básicamente libertina, ¿no? Biológica, ¿no? Es el problema, ya no hay ideología, ya no hay discusión, la gente ya no escribe, se conforma con un TikTok de 2-3 minutos, el periodo de atención de sus caras no existe más, ¿no? Entonces, ahí es donde nós tenemos que tener un papel, porque nós queremos presentar conteúdo, ¿no? Y transformar eso en publicaciones, etc. Que no importa, es decir, que el grupo sea pequeño, más el grupo tiene que tener capacidad de leer, de ser tal, porque estamos en una pérdida de masa mental y masa muscular y masa mental. Lorenzo, quando você fala das privatizações nos anos 90, 80, 90, eu sempre fico com aquela sensação, hoje eu concordo, eu acho que tem que ter mesmo algumas empresas estatais, principalmente quando se trata como é que é o nome disso? De estratégia, né? Energia, essas coisas é bom que sejam estatais. Mas como você responde, por exemplo, a privatização das telecomunicações, que na época era muito ruim, você deve lembrar como era a telecomunicação no Brasil. O Estado, ele não tem essa... A gente fez um programa recentemente sobre o Estado, né? O Estado, ele não tem essa capacidade, ou pelo menos não demonstrou até hoje, essa capacidade de dar um bom serviço. Como é que a gente equilibra essa história do Estado não ser um bom provedor? Tudo bem, mas eu não posso usar esse exemplo como um exemplo. Eu também não quero vender tudo para a China, por exemplo. O problema é o seguinte, pero um telefone nesse período valia $1,000, $1,500. Hoy un iPhone vale $1,000 y lo tienes que cambiar cada 3 meses, ¿me entiendes? Entonces, es relativo, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, toda la cuestión de la telefonía, de la internet, etcétera, surge del proteccionismo
de los estados, casi como programas militares, etc. Esta cuestión de que Bill Gates hizo en un fondo de quintal estas cuestiones, o Apple, no, tal y tal. Eso Internet es, es tal, militar, eso es una cuestión de protección de sectores importantes da economia, não? Entonces, mas aí pode ser um empresário individual, não precisa ser o Estado no, necessariamente. pero el Estado fomenta a ese empresario. Es como Eso já acho Elon mais Musk, es interessante. decir, ¿tú crees que él está haciendo esos lanzamientos Não, porque él salió o porque él está articulado con un sector de, incluso militar, un sector de alta tecnología del Valle del Silicio, etcétera, etcétera? Entonces, y por Senal estábamos conversando a poco, ¿no? Es decir, la gente de California, del Valle del Silicio, está voltando hacia Bush, hacia Trump, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Tú dices, facilitó y hizo que la telefonía fuese más barata. No, la telefonía Não, que foi, se privatizó professor, acabou. Acabou. Não, hoje sim. Es barata la tarifa, pero para tener esa tarifa tú tienes que tener un celular y lo tienes que cambiar cada 2 años. Mas você não precisa ter um iPhone, tem celulares mais baratos hoje, pô. Inclusive de outros países. Mas a questão, o que eu queria diferenciar bem aqui, que até para o nosso ouvinte, é que então são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter uma estatal, como a Petrobras, que o senhor defende que seja mesmo estatal, e outra coisa é você ter áreas da indústria que o governo pode ou proteger ou como é que você dá alguma isenção, ajudar a desenvolver. El problema es el valor estratégico que tiene en términos de poder nacional. Las telecomunicaciones tenían ese valor en la década de los 60, 50, 60, 70. Es decir, y evidentemente quedó freado ese sector. A mí me tocó ya no comprar, alugar un celular fixo. Ahora eso acabó, ya no se precisa ni un teléfono fixo. Es decir, cada día es menos, ¿no? Era luxo, né? Hoje você tem lá, mesmo sendo caro, como você falou, lá no interior do Nordeste, você tem, ou do Amazonas, você tem um cara com um celularzinho ali. Eso, exactamente. Y ahora con Elon Musk puedes tener internet ahí incluso con los pueblos indígenas. Sí. Ahora, el problema es que no era apenas la telefonía, sino el país perdió las telecomunicaciones, que es otra cosa, es decir, satélites, vigilancia del territorio, tal y tal. Entonces tú tienes un empobrecimiento de esa capacidad. Eso es lo importante, ¿no? Es el problema, porque la gente lo ve por el lado de la telefonía y no ve el tema que las telecomunicaciones son un elemento estratégico. Justamente o que eu quero entender. Eu tô aqui no, estratégico. Es decir, ¿tú crees que a Rusia va a entregar su sistema de telecomunicaciones? La telefonía puede ser, porque todo el mundo puede comprar un celular, etcétera, ¿no? Pero el control del satelital, de las cuestiones, y Brasil, que estaba más avanzado que a China, cuando había el proyecto de la misión completa brasileira espacial, del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales, el INPE. Él estaban encima. Estaban encima de India. Y ahí se pierde todo el impulso. Brasil, India, coloca un satélite ahora en el lado oculto de la Lua, ¿no? Y Brasil no logra ainda colocar un vehículo lanzador de satélites para la órbita terrestre. Eso es pérdida de poder nacional en el campo de ciencia y tecnología. Entonces, sí, la gente puede decir, no, fue muy buena la privatización de telecomunicaciones, pero ahí, de la telefonía puede ser. Pero en términos del sector, ahí está el desastre. Es parte de la pérdida de massa muscular del Estado brasileiro. Perfeito. Me entende? Isso acontece com todos os setores, da energia elétrica, por exemplo. Você pode o cara vender a energia, tirar o monopólio, não sei o quê. Mas Itaipu, por exemplo, tem que ser do Brasil, não pode... De Brasil e Paraguai, mas el tema, por ejemplo, de la energía... A estrutura tem que ser... No, el tema de la energía era un sector, primero, sector
más limpa, de la energía más limpia, que es la hidroelectricidad. Hidroeléctrica, exato. ¿No? Entonces tú tienes el sector más limpio, paras el desenvolvimiento de la hidroelectricidad, es el otro lado. Un lado es el sistema financiero, el otro lado son las ONGs. Entonces tú no puedes avanzar con nuevas usinas hidroeléctricas, como era Cararao, que viró Belomonte, con una capacidad reducida, perdiendo la vantagem de tener un acúmulo de energia Vantagem em até reservatório. ambiental, né? Vantagem até ambiental, que eles foram contra por causa do ambientalismo, mas é uma vantagem ambiental. Exactamente. Em comparação com outras Y el formas. complexo madera, que también no tiene tal, es como se llama, es energía a fío de agua, ¿no? Y eso es un error, porque Y la es energía barata también, ¿eh? hidroeléctrica, tú tienes una ventaja porque tú puedes prever por el acúmulo de agua la reserva de energía que tienes. Entonces, si dejas a fío de agua, dependes de que la lluvia tal y tal, y vira intermitente. Entonces, vira una tecnología alternativa, ¿no? Como es la eólica o solar, que es intermitente, y pierdes capacidad de generar la energía que se necesita. Y entonces tú detienes esto y entran eólicas, solares, entra tecnología térmica, ¿no? Quemando combustible fósil, etc. Entonces tú pasas en estos 40 años, Kim, de tener la tecnología más limpia, con la tarifa más barata del planeta, a tener, y todo controlado por un sector nacional de empleiteras que tenían toda la tecnología, era nacional la tecnología. Pasas a tener una matriz energética cara, porque es la segunda tarifa más cara del mundo, suya y en manos de corporaciones internacionales. Entonces, ahí está el ejemplo. El sector eléctrico, lo que tú decías, está el claro ejemplo de qué fue lo que aconteció a partir de Fernando Henrique Cardoso. Eso fue la realidad de este proceso. Entonces, eso es un ejemplo claro. El sector eléctrico es el mayor escándalo de todo este proceso, de cómo robaste o futuro, básicamente. El futuro, la masa muscular. Es como si tú es decir, la nación no es un individuo. El individuo va perdiendo masa muscular. Bueno, eso es cosa de la edad y bueno, fallece. La nación no. La nación no puede morrer. Entonces no puede perder ese poder que tenía. Los militares tienen también una transformación. Eso es una de las cosas también que es importante ver entre lo que era el pensamiento de un Geisel, de que un Medici, de Góes Monteiro con Getúlio, tal y tal, de lo que era Figueiredo también. Todos ellos venían de un pensamiento nacional importante, el desenvolvimiento nacional como base de ese poder nacional, a una transformación, decir, las Fuerzas Armadas tienen que ser sometidas al poder civil, el discurso del diálogo interamericano, es el discurso de FHC, y las Fuerzas Armadas pierden el sentido del papel histórico en el desenvolvimiento del país y pasan a hacer análisis de escenarios como si ellos no fueran protagonistas del desenvolvimiento nacional. Esa es la tragedia. Entonces, ellos tienen que volver a tener una estrategia de desenvolvimiento vincular, es decir, cuál es el sentido de las Fuerzas Armadas en relación al futuro del país. Ese es un elemento crucial, porque si no pierden el sentido histórico de lo que ellos desistiram? son. O que aconteceu com as forças? O que aconteceu? Foram as academias? No, porque ellos, la presión de que había que ser la democracia, de que tenían que tal, y ahí entró la Fundación Getúlio Vargas a decir, no, los planes de administración del ejército tiene que haber, y ahí entró todo ese pensamiento neoliberal, ¿no?
en la forma que las Fuerzas Armadas tenían que pensar. Mantuvieron el sentido histórico de lo que había sido el 64, tal y tal, pero en un cierto sentido sin la musculatura de lo que habían creado como economía nacional, etcétera, etcétera. Entonces, ese es incluso una de las podemos ir de las tragedias. Y hay que decirlo, porque uno puede tener simpatía por las Fuerzas Armadas, como yo tengo, si yo reconozco la importancia histórica de ellas, etcétera, pero hay que decir qué es lo que está pasando para que se vea el problema de la propia crisis existencial que existe dentro, podemos ir del ejército, de la marina, tal y tal. Es decir, no quiero decir que no son importantes esto, no, son fundamentales, son parte de la Justamente solución. por serem importantes é que está ruim, né? Exatamente, que eles estão se abrindo para essa agenda exactamente, que vai acabar com eles mesmos. Y en la agenda liberal, en la agenda de que algunos hasta Estado mínimo, algunos en la anarcocapitalismo. Como é que as Forças Armadas aderem a uma agenda que busca diminuir a nossa soberania? Isso é antítese em si, exactamente, né? que busca reducir el papel del Estado, cuando ellos son la buena parte central del Estado, ¿no? Exactamente eso. Entonces eso es un poco, esos son aspectos de ese proceso en el cual hay esa mudanza. Ahora, ¿cómo mirar el futuro a partir de eso? Pues hay que aprender de eso. No quiere decir que vamos a regresar a Getúlio, o vamos a regresar al Estado Novo, o vamos a regresar al gobierno militar. Eso no funciona, como también no funciona que vamos a regresar a la monarquía, porque la monarquía dio ciertas cuestiones. Es decir, eso es arcaísmo, ¿no? Ahora, tenemos que poner los pies en el chão y decir, bueno, ¿cómo se va a reconstruir el Estado nacional? ¿Cómo se va a ganar masa muscular para el poder nacional? Y eso tiene que ser exactamente la discusión. Y yo creo que estos programas, estas discusiones que estamos teniendo, son fundamentales en formar que eso está llegando a miles de personas. Y ahí ves que, no son 30,000 o 20,000 que vieron todo. Es más, porque yo pensaba, como tú dices, hace 30 años, reuníamos 10 personas y estábamos felices de exponer esto, ¿no? Y ahora, si tenemos esa posibilidad, ¿no? Además, con la credibilidad que tú estás teniendo, en que no es Lorenzo Carrasco que está platicando esto porque se le ocurrió, porque tú tienes el acceso a los archivos de la SNI que están en el Archivo Nacional, los relatorios reservados, que falaban exactamente toda esta historia, ¿no? Entonces, la credibilidad de lo que estamos hablando hoy está dado en que no fuimos es que estamos promoviendo esta historia. Son las propias instituciones militares que nos dan la razón, ¿no? De lo que hemos dicho, ¿no? Las propias, cuando había un servicio de información no país, ¿no? Voltando nesse ponto, na verdade, não saindo dele, a gente falou um pouco da esquerda lá atrás e hoje. E olhando agora sobre o aspecto da direita, já sabendo que não dá para definir o Brasil só em esquerda e direita, como se todo mundo na direita pensasse da mesma forma e todo mundo da esquerda também pensasse da mesma forma, pelo menos do que eu leio, jornais antigos e, sei lá, acompanhando a história, o que a maior parte das pessoas da dita direita hoje, uma direita conservadora, o pessoal que apoia o Bolsonaro, essa direita com esse pensamento que a gente tem hoje, eu acho que a gente não tinha há 40, 50 anos atrás. Até porque você pega a própria agenda de costumes, naquela época a coisa não estava tão escancarada como está hoje, que faz com que as pessoas fiquem incomodadas. O cidadão comum está incomodado com o que ele vê que estão fazendo com o filho dele na escola, ele está incomodado com o que ele assiste na TV, com o que ele olha na rede social. Como você olha também as diferentes faces dessa direita, 40 anos atrás, 50 anos atrás, 30 anos atrás, para o que a gente tem hoje. Eu, ano passado, que acho que foi ano passado quando ocorreu isso, não sei se você chegou a acompanhar,
saiu uma nota na época na imprensa falando que o Mangabeira Unger teve com o Bolsonaro e tudo mais, e aí politizaram o assunto, a turma da esquerda foi cancelar o cara, que o Mangabeira é um traidor, porque ele já foi ministro, né, na era petista, então foi aquele caos. E eu achei muito interessante uma entrevista que o Mangabeira concedeu para a Veja para explicar sobre esse ocorrido, porque até falaram que ele iria entrar com habeas corpus preventivo contra Bolsonaro, algo assim, uma manobra jurídica. E aí nessa entrevista, o Mangabeira fala que ele está preocupado com o Brasil, que ele quer buscar algum tipo de solução e que na visão dele hoje, o campo que vem representando o trabalhador que foi deixado em segundo plano, o povo e tudo mais, né? O Brasil é mais o campo da direita. Então, assim, ele vai pontuando. E eu não acho que ele está falando da direita que a imprensa há 30 anos atrás relatava como sendo o PSDB do Fernando Henrique. O Fernando Henrique, eu acho que hoje, grande parte da direita olha e fala, pô, esse cara é de esquerda. O cara tem uma visão, sei lá, liberal progressista. No máximo, a mais direita seria essa parte liberal, que eles tentam acoplar esse pensamento, se você é de direita, você obrigatoriamente tem que ser liberal. E quando a gente olha pelo menos quando eu olho para o mundo hoje, eu vejo o que é o liberal. O liberal é o cara que acha que a especulação é mais importante que a industrialização, que o cara que compra e vende ações é tão importante, ou talvez mais importante para a sociedade, como o cara que está construindo um comércio que vai gerar um produto e que vai empregar pessoas. Como você vê também essa mudança no que se chama de direita ao longo dos anos? No, es muy interesante. Esto es muy importante. Primero, la izquierda perdió su poder transformador porque no tiene más ideal de transformación. Lo que quiere es el sentido hedonista, personalista de la cuestión. Pero eso no es exclusivo de la izquierda. ¿Me entiendes? No es exclusivo de la llamada izquierda. La derecha sufre, yo pongo un ejemplo, por ejemplo, el general Beira Matos, era un liberal, derecha, el gobierno militar era derecha. Y el general Beira Matos, que era un gran estratega geopolítico, era un liberal. Liberal, no neoliberal, era una persona que pensaba en la libre iniciativa, etcétera, etcétera. Pero cuando yo falé con él, esto, claro, más de 30 años atrás, él falleció después, casi llegando, yo acho que ha de haber sido 86 por allá, 1986, 87. Yo me había reunido incluso con Golbery de Coto y Silva, ¿no? Ahorita puedo platicarles un poco la historia de cómo fue eso. Llegando a Brasil, yo pude reunirme con él en el banco de la Cidade, que era un banco de interés francés, en Brasil. Pero yo me reuní en Río de Janeiro con Beira Matos y le platiqué esta cuestión de que había tenido una reunión en Vail, Colorado, en 83, en el que se faló de que Alan Greenspan, que fue después el que sucedió a Volcker en la Reserva Federal, y Alan Greenspan en forma privada, confidencial, la IR tuvo acceso por alguna fuente que yo no sé, a esa reunión en Colorado en marzo de 83, junio de 83. Y ellos ahí falaron de que iban a entregar las empresas, tenían que privatizar las empresas públicas. Y yo falé con él, general, están falando de entregar Petrobras, Electrobras, la Vale de Río 2. Y su reacción fue, hasta en inglés, impossible, imposible, eso no. Entonces era liberal, que creía en la iniciativa, en la tal, pero que defendía el Estado nacional que venía de las grandes empresas de Petrobras, de Electrobras. Quizá no defendía que el Estado tuviera hotéis o que el Estado tuviera esta cuestión. Todo bien, eso yo también no estoy de acuerdo. No, pero ahí te das este tipo de liberal, ¿no? En el sentido de un liberal nacionalista, etcétera. No es apenas aquel
liberal en economía y conservador en costumbres, ¿no? Y en economía puedes Puede todo. neoliberal, puede todo. Entonces, pasas de eso, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con algunos sectores de las Fuerzas Armadas, cada día más a decir el Estado mínimo, o el anarcocapitalismo, o los libertarios. Eso mucho en Río Grande do Sur. Muito en Río Grande do Sur. Sectores que empiezan a decir, no, el Estado, es una ideología que empieza a predominar y que va a ser la derecha neoconservadora, que es por donde entra Olavo de Carvalho, donde entra una serie de sectores a falar, a dar la ideología de ese sector. Entonces, no es la derecha nacional, sino es una derecha hasta, podemos decir, antinacional. Y ahí se encuentra con la izquierda. El drama es que tú tienes ese sector, podemos decir, conservador, que es tan heterogéneo. Dice, tú sabes que la solución no está en la izquierda, viene del sector conservador. Orbán, que es Víctor Orbán, que es el primer ministro de Hungría, no dice conservador, ellos están adoptando el término soberanista. Es decir, son los conservadores que defienden la soberanía del Estado. Es interesante. Víctor Orbán es el que mejor está entendiendo. Robert Fico estaba entendiendo lo mismo, le metieron 2 balazos. Casi lo matan 10 días atrás, menos de la semana pasada, 10 días atrás, casi lo matan. Es decir, porque eso es lo que está cuestionando el sistema, eso es lo que no se quiere. Entonces tú tienes a una persona como por ejemplo, en el sector conservador, como puede ser Vox en España, o puede ser la italiana, como se llama, Giorgia Meloni, ¿no? Giorgia Meloni con una capacidad enorme de comunicación contra la agenda woke, contra la agenda LGBT, tal, más con la OTAN, con la visión, la política liberal económica. Entonces, son decepciones, pero también es difícil para él encontrar un espacio. Ahora, esto que estaba mencionando, esta nueva coalición de Holanda viene con un sector conservador. La elección en junio en 10 días, 12 días, de la Comunidad Europea va a ser un desastre para la izquierda verde, los grupos socialdemócratas. Va a haber una emergencia. Ahora, dentro de esa heterogeneidad, vamos a ver cuál va a ser la agenda. Porque así como llegan, también pueden salir. Lo único que estoy diciendo, la agenda verde va a ser destruida y no volta. Les acabo de decir, no va a voltar la agenda verde. Pero los conservadores van a sobrevivir con base a qué política. Y ahí tiene que ver el problema estratégico, la relación con Rusia, tal y tal. Víctor Orbán entiende muy bien que no puede haber esa discusión con la Rusia. Es el mejor aliado de que haya un fin del conflicto de Ucrania. Entonces, esa orientación, yo gosto mucho de la visión de Víctor Orbán, porque tiene esa cuestión de enfrentar la Comunidad Europea y tener una noción muy boa de lo que está pasando estratégicamente con el asunto de Ucrania, Oriente Medio, etcétera, etcétera. Entonces, también vamos a ver en estas elecciones qué es lo que va a resultar. El gobierno de Rishi Sunak en el Reino Unido convocó elecciones, ¿no?, previas, va a haber cambio de gobierno, él no gana ni a palo, ¿me entiendes? Es decir, se está viniendo bajo por la crisis energética, la pérdida económica. Va a llamar a elecciones, obviamente que va a perder el Partido Conservador, ¿no? Y no sé, después Alemania va a tener problemas, la popularidad de Schulz, ¿no?, del primer ministro, pues
bajísima, también Macron, ¿no? Entonces tienes una... ¿Y Macron qué es? ¿Izquierda, es derecha, es conservador? ¿Qué es? No tiene característica. ¿Quién es Olaf Scholz? ¿Cuál es? ¿Me entiendes? Como yo digo, él ¿me entiendes? No serviría ni de mesero en una cervecería de Bavaria, ¿me entiendes? Es decir, cara, está descaracterizado, ¿no? Es decir, totalmente. El Partido Verde va a ser arrasado en la próxima elección alemana. Es decir, estamos en una transformación. Entonces hay que estar atentos, Kim, a ver qué va a pasar para ver cuáles son las avenidas en las cuales se va a poder intervenir. E é uma discussão complicada, né, Lorenzo? Porque eu estou longe de ser um libertário, bem longe. Aliás, eu acho infantil esse pensamento de Estado zero e não sei o quê. Mas quando a gente vê o Rio Grande do Sul, por exemplo, que são as pessoas que estão ajudando e o Estado muitas vezes está mais atrapalhando que ajudando. O problema não é o Estado em si, a ideia de Estado, mas quando você tem um cara como o PT, que estão ali só para distribuir cargo, o nosso Estado já faz um tempo, desde a redemocratização é assim, ele é uma coisa de compra e venda de cargo. Como é que você quer convencer os nossos amigos? Eu estou fazendo aqui o advogado do diabo justamente para você colocar a sua visão. Porque como é que a gente vai convencer? E eu ainda tenho dúvidas, eu não fechei nenhuma questão. Você vai me convencer também de que o Estado... a gente precisa de alguém dentro do Estado que seja virtuoso, senão... es decir, tú no puedes, mira, es el problema, es decir, porque es la misma lógica que llevó a Milei, ¿no? Não, porque eu vejo também o Google, as grandes techs, é tudo empresa privada, e eu não quero isso também, pero, é isso que eu quero. Exacto, pero por ejemplo, el caso de Milei, tú sabes que él no bate bien. Ahora, la gente está contra lo que era toda la dinastía, tanto de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, de toda esa corrupción del Estado argentino. Es decir, llega un sector así. Es peligroso pensar que lo de Río Grande do Sur fue apenas el voluntariado, ¿no? Acho que eso muestra un camino. Apenas não. No, que fue importante, eso sí. Y espera que bajen las aguas, porque vienen cambios. Río Grande do Sur va a traer cambios en la política económica porque no tienes cómo reconstruir el estado de Río Grande do Sur sin cambiar la política económica. ¿Por qué? Yo hablaba aquí hace 2 días con Artur, decía, la deuda de Río Grande do Sur era, en 2008, eran 44 billones de reales. El Estado pagó durante estos 54 billones y hoy debe 81. Entonces, el Estado, es decir, la propia, incluso mantenimiento de los diques, etcétera, etcétera, ainda que esta chuva habría rebasado, no estoy diciendo que esto es un fenómeno extraordinario, que acontece cíclicamente. No, esto es la primera vez que Río Grande do Sur es invadido, es decir, en 44 hicieron diques, etc. Entonces, y las fuerzas de bomberos, de policía, de ejército, de marina, estuvieron en juego. Ahora, están sucateados. Sí. Entonces tú podrías tener 100 o 200 helicópteros, ¿no? Y no tienes, los cuentas con la mano, ¿no? Entonces dices tú, ¿el Estado no está funcionando? No, el Estado no puede funcionar en esas condiciones. Entonces tú tienes que darle condiciones al Estado. Ahí surgió mucho esta idea, no viene de ahora, esa cuestión del Estado mínimo, del Estado libertario, de Río Grande do Sur, cara, eso viene de 30 años, ahí es parte de esto que estamos hablando, la destrucción, ¿no? De la idea que era la izquierda, la derecha, era es decir, una derecha, podemos decir, libertaria. A proximidade com a Argentina, talvez eles ouviram Milei bastante. Es que hubo, por ejemplo, el llamado Proyecto Democracia, que nós denunciamos mucho, es decir, ellos se metieron los institutos liberales, especialmente en Río Grande do Sur,
Ahí pegó, ¿no? Esa idea del Estado mínimo y tal y tal. Y en realidad los gobiernos que llegaron ahí empezaron a sucatear el Estado, tenían esa idea. Con la tragedia. Ah, sim, você está dizendo que sucatearam propositalmente. Propositalmente, es decir, no aplicaron las verbas de emergencias, el mantenimiento de diques, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva se va haciendo cada vez más corta. ¿No? ¿Por qué? No va a pasar, no va a pasar. Es como el seguro médico. Nunca me va a pasar. ¿Para qué pago seguro médico? No va a pasar nunca. ¿Para qué pago seguro médico? Não? Viajo, nunca me vai passar. Não. Deixar claro também que não tem como organizar aquilo sem um Estado, tem que ter um Estado. Exatamente. Agora, esto mostra el voluntariado y los gauchos siempre fueron fundamentales en los cambios de la historia de Brasil. Sí. Hay que saber eso. Yo pienso, eso es lo que me imagino, porque las tragedias son ruins, pero muchas veces necesarias para acordar a la gente, ¿no? Dicen que Dios le dio al hombre el poder sobre la naturaleza, en el Génesis, ¿no? Encher la tierra, multiplicaos, dominar tal y tal, pero no le dio el poder sobre los elementos, ¿no? Y en la Biblia siempre Dios opera con el agua, con la tierra, con el ar, ¿no? Los elementos, agua, tierra, fuego, ar, ¿no? Entonces, estas cuestiones a veces son providenciales para decir, tiene que haber un cambio, ¿no? La propia pandemia del COVID, ¿no? Son avisos como diciendo, señores, esto está ruin. Tenemos que cambiar la política económica, tenemos que cambiar, es decir, el estado, incluso sanitario del país, porque la fome es la principal, podemos decir, el principal emergencia mundial es la fome, más que el clima tal es la fome, ¿no? Hoy mas Malthusiano não liga. Se al contrario, el malthusianismo dice, no, eso no importa. Como decía Malthus, ¿no? Es decir, los pobres no tienen lugar en el banquete de la naturaleza. Pronto, esa es la visión oligarca que tenemos hasta hoy día, ¿no? Entonces, eso es un poco, no sé si resuelve el cuestionamiento. Creo que no, porque es más difícil en el sector de la derecha conservadora definir un solo camino. Ahora, tú sabes que ahí está en gran medida la solución de esta crisis, ¿no? Es decir, está en esos sectores y cómo van a aparecer, no sé, pero es muy heterogéneo. Tú mismo mencionaste, Kim, es decir, que no es una derecha, no es un solo pensamiento, hay una falta de doctrina, ¿no? Es decir, y se vio en el gobierno Bolsonaro, ¿no? Es decir, una falta de doctrina de economía nacional. Entregaron a Pablo Guedes y era lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, Pablo Guedes en la Faria Lima, los sectores financieros, tal, no dio en otra. Eu acho que eu vejo a situação, aquele mal, às vezes as pessoas ficarem presas ao nome que a coisa é dada. Aí elas preferem acreditar no que escutam do que no que vem. Por exemplo, a esquerda é muito boa nisso, né? Dizer palavras. Eles se chamam de progressistas. O que é? Se você esquece da política, você vai falar... Quando você fala de... O que é progresso? Progresso é você progredir, né? Melhorar alguma coisa. Você sair de um ponto para um ponto melhor. Quando você pega o progresso e bota um ismo, é como se fosse um movimento para trazer progresso. Isso que deveria ser o progressismo, é o nome. Só que quando você olha o que é progressismo, é agenda woke, é agenda identitária. Não é sobre... Quando é que a gente viu uma discussão sobre progresso, que o cara até usa esse termo? É uma palavra que você não escuta ninguém falando. Eu nunca ouvi um progressista falar de progresso. Falar assim, não, temos que lutar para o progresso nacional. Eles nem gostam dessa palavra. Só que muitas pessoas ficam presas ao termo. E aí eu acho que essa lógica também se aplica ao liberalismo.
Se fala neoliberal, liberal, porque o liberal lá atrás... Eu acho o seguinte, existe o tema liberdade e tiveram algumas pessoas que se debruçaram sobre esse tema. E alguns convencionaram que essas pessoas que se preocupam com liberdade, principalmente liberdade econômica, são liberais. Mas quando você traz para o mundo, né, e as pessoas que representam esta corrente, eles não estão preocupados com liberdade. Os liberais, no final do dia, estão preocupados com dinheiro. Eles são especialistas no uso do dinheiro em torno de movimentos diversos, em especial movimentos políticos, inclusive movimentos econômicos, porque você tem a lógica de aquele pensamento empreendedor, de construir, edificar uma coisa, edificar uma empresa, a criação de um produto, você tem essa ideia, que o cara está pensando em ganhar dinheiro através de algo, de um produto ou de um serviço. Ele aprendeu uma técnica, ele consegue exercer uma profissão, tipo um médico, um dentista, e a partir disso, ele vê um caminho para obter riquezas. O liberal é o cara que eu vejo que ele não está preocupado em criar a empresa, aprender algo, ele está preocupado na mecânica do dinheiro. Como usar o dinheiro para, através do dinheiro, ele promover uma mudança que vai gerar mais dinheiro e, obviamente, isso tem por fundo uma manutenção desse grupo no poder. Então, quando eu olho para o Brasil, eu vejo desde Bardaró, 1830, a chegada do liberalismo no Brasil, as pessoas que estão, eu acho hoje, mas aí também vem a questão do conhecimento. Levou muito tempo para olhar isso. Hoje eu vejo aquele papo de, não, quando nos Estados Unidos falam que os liberals são de esquerda, é porque lá é assim, mas no Brasil é diferente. Não, não é diferente. Eu acho que essa história de querer falar que no Brasil o termo liberal é diferente dos Estados Unidos vem na esteira dos eventos pós-2013. Que, como eu leio a situação, eu vejo que o brasileiro ficou cansado do PT, ninguém aguenta mais o PT. Eu acho que o PT é o partido que é um desserviço para o país. E aí o ódio ao PT, que tem gente que realmente é ódio, algeriza ao Partido dos Trabalhadores, as pessoas perguntam, cara, como é que a gente resolve? Aí vem os liberais mais uma vez. Olha, você está incomodado que o PT está roubando a Petrobras? Eu tenho uma solução. Venda a Petrobras. Se privatizar, o PT não rouba. Pô, olha o que o PT está fazendo ali. Cargos, emendas, mensalão. Você está incomodado com o agigantamento do Estado do PT? Eu tenho uma solução. Estado mínimo. Então, o PT é o maior, sei lá, propagador dessa agenda, né, que os liberais tocam. E assim como o progressismo, eu não vejo relação com o progresso, eu não vejo o liberalismo uma relação com liberdade econômica. Porque temos liberdade econômica. Assim, liberdade econômica, você vai 4.000 anos atrás, eu tenho certeza que se você pegasse um ser humano comum há 4.000 anos atrás, sociedade primitiva, ele não queria ter que dar algo pro chefe da aldeia ou pro chefe do qualquer coisa da vila que ele mora, algum tipo de imposto. Ele já não queria. Ele já queria reter tudo que ele produz para ele. Isso é inerente do ser humano. É inerente do ser humano. Não foram os liberais que vieram com essa história de menos imposto, menos isso, menos aquilo outro. Isso é senso comum. E eu vejo que as pessoas caem muito nisso, sabe? Fala assim, cara, o que você defende é o senso comum. Não é liberalismo, progressismo. Cara, é o senso comum. Você só tá preocupado com isso. E hoje, agora, eu olho para a situação e vejo, poxa, a gente realmente precisa começar a pensar em um projeto de país, um projeto de nação. Porque em determinado ponto da história, é muito difícil que apenas a iniciativa de um grupo pequeno ou de uma pessoa sozinha consiga resolver muita coisa. O povo pode construir uma ponte, como construiu agora lá no sul do país, que a ponte não caiu. Caiu um monte de coisa, um monte de infraestrutura, mas a ponte que o povo construiu, que inauguraram, com procissão Nossa Senhora, a ponte ficou lá em pé. Tá lá, isso aí. Mas e o povo para construir uma Itaipu, que é uma Exato, obra claro. binacional? Então, olha a questão, você já está diante de uma questão diplomática até. Como é que você resolve isso? Não é o Estado ter sapato Brás, boné Brás, geladeira Brás, produzir tudo. Não, não é isso. Não é o papel do Estado produzir tudo. Mas é aquela coisa que volta. Alguns setores na economia são importantes e que não é só esses setores, como só a indústria, mas questões diversas como
a logística, você tem que ter estradas, tem que ter rodovias, tem que ter hidrovia, segurança pública. Não vai ter como resolver a segurança pública por termos 100% privados. Eu acho, pelo menos, que se for 100% privado, você vai começar a gerar grupos que talvez lá na frente virem mini milícias, né? Várias milícias pelo mundo e virão uma opressão total. Então, eu acho que tem esse grande problema, e eu acho que esse é o dilema que em alguns lugares do mundo já estão mais avançados. Holanda, eu acho que é um lugar, a Hungria com certeza. Eu acho que o discurso do Orbán de 2014 é um marco. Eu não conhecia, eu acabei conhecendo esse discurso agora, porque as tragédias que podem trazer alguma solução, o caso aí que Bolsonaro foi na Embaixada da Hungria, foi o suficiente para a imprensa recuperar essa história e falar que o Orbán é um iliberal. E eu falei, pô, peraí, eu leio a imprensa. Antiliberal é uma coisa, antiliberal, mas iliberal, esse termo não é aleatório. Aí eu fui atrás, e aí eu encontro um discurso do Orbán em 2014, onde ele tem uma leitura de mundo muito interessante, falando, olha, passamos aqui, essa crise de 2008 mudou tudo. Está mudando, a gente está entrando num processo de desglobalização, temos que voltar a focar nas questões nacionais, né? Essa papa aí, liberal, não cola, sabe? Eu não sou comunista, eu não vou virar União Soviética de novo, mas eu também não quero colar aqui com o que a União Europeia está fazendo. Eu quero voltar e começar a focar de volta no país, quero focar aqui no fortalecimento da família, isso daqui, naquilo outro, etc, tudo mais, que eu acho que é um campo que a direita brasileira, mesmo nas suas faces mais heterogêneas, meio que concorda. Pô, a família é importante, valores é importante, ter educação é importante. O que eu sinto que peca é, na hora de tirar esse plano econômico, de ter um plano, ter uma direção. A gente sabe o que a gente não quer. A gente não quer mais imposto, a gente não quer mais opressão estatal, a gente não quer ter que pagar prejuízo, a gente não quer benefícios para a classe mais elitizada do Brasil, que é o alto funcionalismo público. Pela nossa senhora. Essa matéria agora, o judiciário, 130 bilhões. Para você, sabe, dá para reconstruir o Rio Grande do Sul. Os caras gastam um ano para manter o judiciário. A média de 68 mil reais por mês para cada juiz. É o gasto. Cara, assim, é assustador. E depois que se aposenta, é salário integral, basicamente. Basicamente, salário integral. E aí o cara, na iniciativa privada, trabalha para contribuir e tem um teto. Que loucura o mundo que a gente tá vivendo. E aí eu acho que às vezes falta isso. Essas grandes discussões, encabeçar, colocar a bola no chão. Eu sinto que às vezes hoje faltaria um cara meio como Enéas. Eu não sei, talvez eu seja até melhor para explicar, mas acho que o Enéas hoje, no mundo de hoje, ele seria um cara de direita e liberal, né? Mas obviamente ele não é comunista, e ele estaria nesse ponto, como eu vejo. É um cara conservador, sempre teve colar até com... Eu tava vendo até ontem um vídeo do Enéas com o Bolsonaro, ambos indo junto lá pro Amazonas em 2003. E eu vejo Bolsonaro nessa posição. Não vejo o Bolsonaro como um grande intelectual que vai acontecer. E eu também não cobro disso dele, porque eu acho que a gente não pode centralizar tudo no único homem e esperar que esse homem seja o nosso Jesus Cristo. Exato. Eu quero que surjam pessoas que vai chegar lá e falar assim, Bolsonaro, eu estou aqui para te ajudar. Porque o mais difícil, o cara conseguiu, que é o apoio do povo. O mais difícil, que é fazer a população olhar para uma direção, ele já conseguiu. E eu vejo que Bolsonaro entendeu. Ele fala da questão da Amazônia, da soberania nacional. Ele estava comentando ontem no Twitter. Bolsonaro fez um bom tweet. Ontem, para quem está assistindo esse vídeo no futuro, a gente está no final de maio de 2024. No final de maio de 2024, a ONU fez uma pressão contra o Brasil, um tema ligado a aborto. E Bolsonaro está falando que tem muita instituição multilateral hoje em dia e várias instituições diversas que não estão mais preocupadas com a vida humana, com o desenvolvimento dos países, nem nada. São apenas grupos de lobby e interesse que atacam as soberanias nacionais. Você vê que já é rebarba de Bolsonaro. Você tem o deputado aí, Felipe Barros, apresentando o projeto de lei da soberania nacional, que fala sobre ONGs, mas também fala sobre o papel do Estado, setores que são estratégicos, o que a gente precisa fazer, colocando uma responsabilidade no ministro da Justiça,
do presidente da República, que inclusive ambos podem ser responsabilizados, levando a impeachment, a depender das ações que eles avaliem, avalizarem, né, por parte das ONGs. Então eu vejo que tem esse sentimento por aí. Eu acho que meio que realmente aí tá o caminho. E aí eu até pergunto, né, o senhor que conviveu, o Enéas, ele era de direita, hoje estaria na direita? Onde estaria o doutor Enéas? No, él siempre estuvo en la derecha, es decir, él no era un hombre de izquierda, es decir, un hombre en un cierto conservador, de costumbres. Él ya veía que venía eso, ¿no? Y ridiculizaba, hacía muchas sátiras sobre el tema de la agenda identitaria, porque ya aparecía, ¿no? Entonces él en un cierto sentido anticipa a Bolsonaro, es decir, él era otro mito, ¿no? Es decir, y donde aparecía era así como el fenómeno Bolsonaro. Es decir, no, yo no diría, porque no le tocó un periodo como de la revolta antipetista, tal, pero él cuestionó mucho al PT, a Lula, etcétera. Llegó a decir que básicamente un analfabeta, ¿no? Es decir, que él, en aquel su estilo, ¿no? Y yo creo que estaría ahí, batiendo esto que estamos diciendo, ¿no? La cuestión del Estado Nacional, la economía nacional, falar de el Sistema Nacional de Economía, que yo conviví mucho para discutir con él, Alexander Hamilton, Henry Carey. Él tenía aquella memoria extraordinaria y soltaba la ametralladora, ¿no? En 14 segundos, ¿no? Es decir, nunca lo oí hacer un discurso de más de un minuto, ¿no? Es decir, era eso, ¿no? Y era explosivo, ¿no? Entonces tenía esa comunicación. Pero yo creo que estaría en esta discusión. Ahora, lo que estás diciendo de todo esto, vamos resumiendo esta cuestión de que el PT representa el Estado Nacional y la derecha tiene que ser privatista, tal, para evitar que se utilice la Petrobras, la Electrobras, etcétera, Itaipú, como instituciones ahí para propinas y todo eso, para instrumentar proyectos de poder, ¿no? Es decir, esto es decir, tu visión está correcta. Ahora, ¿dónde comienza? En la constituyente. Que en la constituyente no se discute un proyecto nacional. En la constituyente de 88, yo tenía un amigo muy querido, amigo que era rápidamente nos identificamos, que era el diputado Osvaldo Lima Filho. Él fue ministro de Goulart, de Agricultura, y muy amigo de Castelo Branco, porque eran nordestinos. Él era de Recife, es decir, de Pernambuco. Y él me dice, cuando me dice, aquí me viene a buscar, podríamos decir, todo el identitarismo. Todo, es decir, lo que hoy podemos llamar identitarismo. Ninguém me procuró para discutir el proyecto Brasil. Era todo mundo derechos para sí. Es decir, era una constitución de todos los intereses que te podías imaginar, ¿no? De lobbies, ¿no? No, de lobbies, de grupos, incluso que tú dirías que tienen que son legítimos, de sindicatos, de trabajadores, de mujeres, de indios, de tal, legítimos, pero se convierte en una constitución básicamente identitaria y empoderas, quitas el poder de los militares, dice, los militares hicieron esto, la cuestión del sentido de autoridad, y entonces entregas ese poder al Ministerio Público, a la justicia, etc. Entonces tú transformas eso exactamente. ¿Dónde está el fomento y la defensa de la agenda identitaria? En el judiciario, en el Ministerio Público. Entonces está en la Constitución la base para apoyar todo eso. Y en compensación, el asunto del sistema bancario. Entonces tú tienes dos poderes que van a emerger. Poder financiero encima del Estado
sustituyendo instituciones nacionales, y un judiciario con un ministerio público, etcétera, para defender podemos decir, el liberalismo de costumbres. ¿Qué es lo que está pasando? El ambientalismo, las cuestiones de género, todo está discutiendo, el aborto, toda esa agenda entra exactamente en el empoderamiento del sistema judiciario y el ministerio público. Entonces ahí es donde está el gran óbice, el gran obstáculo para un proyecto nacional, está en eso que tú estás diciendo, la justicia consumiendo una cantidad de recursos que tú dices en un mes que reciben, el judiciario reconstruye el Estado de Río Grande do Sur. Es decir, llegas a un absurdo de esto, es decir, la deuda del país, esto que yo estaba diciendo, la deuda de Río Grande do Sur, y no es solo, Río Grande do Sur es el tercero, el primero es el Río de Janeiro, el segundo es Minas Gerais, es la misma situación. Y la infraestructura de la ciudad decayendo, ¿no? En función de todo ese endeudamiento. Entonces tú tienes ese empobrecimiento. Yo voy a decir otra cosa que ahorita se me escapó, pero ahorita volto. Entonces, eso va por ahí, ¿no? Entonces, tienes 48% del orçamento nacional va para el pago del servicio de la deuda. Es decir, el 48 por casi 50% de todo lo que se recauda de impuestos, incluyendo las deudas de los estados y municipios que llegan como ingreso en el Estado y que son repasados al sistema bancario. Entonces, el problema de Río Grande do Sur empieza con la deuda, del refinanciamiento de la deuda de municipios, y termina siendo el Estado apenas una satrapía de impuestos en relación al Estado y tal, para repasar al sistema financiero. Y entonces ahí salta la idea, entonces Estado mínimo. Porque el Estado lo único que hace es cobrar impuestos, el Estado es lo único que hace esto, dejen que Río Grande do Sur administre sus propios recursos, tal, entonces rompes la federação. Entonces, mas a descentralização, por exemplo, não é bom? Como? Você pode ter o Estado, mas com no, poder pero es el Estado, municipalização. El Estado brasileño es el Estado federal. Es decir, basta simplemente cambiar lo que se gesta a partir de la Constitución de 88, porque ahí está el problema, tanto en el otro lado y como en el lado identitario. Entonces todo esto está unido, no está separado. Entonces necesitamos hacer una constitución iliberal. Tenemos que ir exactamente a lo que defendió Orbán. Orbán, por ejemplo, ¿quién era Orbán? Él resistió como joven a la Unión Soviética. Es decir, a él no le puedes decir que él está, mas él hoy entiende que Europa no puede estar separado de Rusia, que tiene que haber una cuestión con Rusia, y él mantiene la idea de que no pueden usar los fondos que están congelados de fondos rusos, incluso privados, no solamente son reservas en el orden de 200, 300 billones de dólares. Entonces quieren usar los euros para dar en armas a Ucrania. Y él dice, no podemos hacer eso. Entonces, le metieron unos tiros a Robert Fico en Eslovaquia, ¿no? El primer ministro de Eslovaquia, y es un aviso, ¿me entiendes?, de cómo el sistema está sintiendo que esa revolta europea puede cuestionar exactamente el sistema financiero, todo lo que fue producto de la nueva orden mundial que surge después del colapso de la Unión Soviética. No hoy sufrimos el colapso de la Unión Soviética con la Constitución del 88. El nuevo orden mundial está embutido dentro de la Constitución de 88. Pronto. Es el nuevo orden mundial. Es el orden que imaginaba Soros, es decir, por un lado,
pegar las finanzas por un lado y por otro lado fomentar la descomposición familiar, la destrucción de las familias. Entonces, estos dos lados están, podemos decir, combinados, ¿no? Son enemigos, aquella lucha que parece que están en lucha, pero no están en lucha. Es decir, hay los extremos en contra. Ahora, ¿cómo romper eso? Tiene que haber un grupo, no es un solo hombre que va a romper esto. Tiene que haber un conjunto de ideas, de discusiones, de agregar personas que puedan formular de una manera un proyecto nacional. Es decir, no apenas académicamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo mismo puedo hacer una lista de las obras necesarias de energía, de transporte, pero no es eso el proyecto nacional. El proyecto nacional tiene que tocar el alma do Brasil, tocar la parte trascendente, que es lo más difícil de mover. Entonces, tocando eso con un proyecto, entonces podemos sair hacia el futuro, ¿no? Eso Pegando o gancho nisso daí, e a gente até começar a se encaminhar para o fim, para falar de Estados Unidos e chegar naquela questão do apoio do Vale do Silício, o Trump, eu sou Trump desde criancinha, porque eu primeiro que sou um cara bem prático. É Trump ou é Biden? Eu não voto nos Estados Unidos, mas o Biden, pra mim, não dá de jeito nenhum. Não dá, né? A mim, o Biden, assim, só isso daí já é o suficiente pra apoiar o Trump. Aí você tem que fazer aquele disclaimer pro ouvinte médio que, olha, o Trump não é perfeito, viu, gente? Ele vai cometer algum tipo de erro. Pronto. Sabendo disso, o Trump, eu vejo que ele entende essa questão nacional, tanto que ele é atacado pela imprensa. E saiu um texto, para mim, muito importante esses dias, deu repercussão até no Brasil, no Estadão, né, o porta-voz do liberalismo no Brasil, que tentam colocar o mundo que você tem... agora, é a nova dicotomia. De um lado, você tem os liberais do bem, do outro lado, você tem os autocratas, ditadores. Se você não é liberal, você é o ditador. E eles colocam no mesmo balaio o Trump, o Orbán, o Putin e o Xi Jinping. E Bolsonaro, se fosse presidente. Né? É tudo igual, tudo ditador, tudo genocida, tem que destruir todo mundo. Beleza. E aí, você vê que fala assim, não, Trump tem a ideia do nacionalismo econômico, esse texto fala isso, nacionalismo econômico é muito ruim, fujam disso. E aí o Trump recebeu agora apoio do Vale do Silício. Que eu fico meio assim, falo, ó, tem alguma coisa estranha aí, viu? Que essa turma eu não acho que tá muito preocupada com o Brasil. A cúpula ali do Vale do Silício, eu acho que é a relação empresa-estado que eles enxergam de uma forma que eu discordo. Mas tudo bem. Aí, um ponto que eu quero saber é essa questão. Como o senhor enxerga esse apoio que o Trump recebe agora do Vale do Silício? E, só para complementar essa questão de um projeto, o Trump, ele recebeu basicamente pronto, aí ele segue ou não, um documento de mais de 700 páginas, que quem encabeçou a agenda, né, é o grupo... Putz, esqueci agora o nome do grupo. Deu um branco na hora de falar o nome, mas enfim, é o Project 2025, né? É um instituto bem conhecido nos Estados Unidos, mais à direita. Não foi o Veritas que fez isso, não. Foi uma instituição ainda maior, mas enfim. Fizeram isso daí, Project 2025. E aí, eles fizeram o quê? Dividiram por temas os assuntos nacionais, onde não está apenas sendo proposto uma agenda que toca no cerne do problema interno, como também comenta sobre algumas questões internacionais, comenta sobre mudanças na máquina pública que precisam ser feitas. Olha, essa pasta aqui tem que desmembrar. O jeito como o Ministério Público deles, né, o DOGE, lá tá funcionando, não tá bom. O FBI não tá bom. Então você tem que mudar aqui, tem que mudar acolá, etc. Tudo mais. E além disso, você tem basicamente um banco de reservas. Se o Trump quiser, pelo menos, falar, poxa, de onde que eu posso tirar pessoas para ajudar a colocar esse projeto em prática? Pô, tá aqui. Aqui, ó, dá para dar uma olhada. Mas aí é o que a gente não tem no Brasil, né? Quem tá pensando nisso, um grupo relativamente coeso que você vai conseguir, não, aqui consegue tirar do papel. Olha aí, Trelli, tu que tá no celular, Project 2025. É um instituto bem famoso que montou isso daí. Mas enfim, lá o Trump tem. O Brasil era Bolsonaro contra todo mundo.
e recebendo pedra de todos os lados, e muitas vezes a turma que estava por perto só queria um pedacinho da máquina para chamar de sua. Mas, deixando isso, o ponto é, e o que eu queria ouvir, como o senhor está enxergando esse apoio do Vale do Silício para o Trump? Ó, só para falar, Presidential Transition Project. Project de 2025, é isso mesmo o nome. Mas Pero, quem, ¿qué o grupo que institución? criou? Brooklyn Institute. ¿O qué? Mandate for Leadership, Heritage Foundation. Heritage Foundation, pronto. Heritage esse é Heritage o Foundation es el grupo conservador allá que viene, es decir, de atrás, ¿no? Y es antes del neoconservadurismo. Por cierto, me mandas eso, ¿no, Kim? Quiero verlo, es decir, me mandas ahí. E é bem, eu mira, parei para déjame ler, decirte, bem interessante. yo creo que el problema está viniendo podemos decir, del esvaciamiento económico de Estados Unidos. Y eso se muestra claramente, por ejemplo, en la corrida militar, ¿no? Que los Estados Unidos ficaron atrás de Rusia en términos de las armas hipersónicas y de todo el rango electromagnético, que la guerra se está jugando en el rango electromagnético. Es decir, es donde Rusia está pudiendo desviar misiles y tal y tal. Entonces, el Vale del Silicio pues es la élite de tecnología. Y ellos saben que necesita voltar el país a tener una política proteccionista. Eso es lo que está atrás de esto, ¿no? La palabra no gusta a mucha gente de la palabra, pero el asunto es que para poder reconstruir, que es la cuestión de Trump, ¿no? Porque hoy todo el mundo está diciendo American First, ¿no? La American Firstarización, ¿no? Es decir, todo el mundo ya está en esa ruta. Y es muy difícil, es decir, el sistema está queriendo bloquear a Trump, pero en un cierto sentido, Trump está catalizando todo este descontento, ¿no? Porque entre más lo ataca, la gente más reconoce que él representa por lo menos la esperanza de un cambio. Yo no sé si él va a tener toda la posibilidad de producir ese cambio, más Biden no lo va a hacer. Y Biden también tuvo una vía, es decir, tenemos que tener dinero para reconstruir infraestructura, ¿no? Los alemanes le dieron bastante energía libre para los Estados Unidos porque las estupideces alemanas ayudaron a los Estados Unidos a la industria petrolera de hidrocarburos, es decir, de gas de xisto, ¿no? Es decir, todo lo que Estados Unidos vendió. Entonces yo creo que hay podemos decir, una cuestión de que tiene que haber una mudanza en términos de recuperar la capacidad industrial, ¿no? Es decir, hay que recordarnos que el sistema americano de economía, que fue seguido por Alemania, que fue seguido por Rusia en el principio del siglo XX, que fue la base de la reforma Meiji en Japón, que fue la base de todo el surgimiento de los tigres asiáticos, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, la propia Japón, etc. Y que ese sistema es americano. Lo que está haciendo a China, imitando la restauración Meiji, que está haciendo China es eso. Es decir, al interior. Al exterior es la Inglaterra victoriana del libre comercio, y el mayor defensor de la globalización es China, criticando que está habiendo sistema de proteccionismo. Pero va a llegar Trump, ya dijo, no entra un solo carro eléctrico procedente de China, punto. No va a entrar. Ya subieron las cuotas, las tarifas del ingreso del ASO en los Estados Unidos, ya subió. Y Brasil tiene que ir atrás porque si no, a China invade con dumping, con la producción de ASO.
Entonces, estamos cambiando y la crisis de globalización está impulsando a los Estados Unidos hacia una política que ellos fueron creadores y que ellos fueron los que suspendieron eso, porque la Fundación Ford, ya lo falamos eso, a partir de las reformas de Educación, proscribió los economistas del sistema americano, cosa increíble. Lo único que era permitido era la escuela de administración de Harvard, Yale, las universidades liberales, de donde salían todos los teóricos, ministros de las finanzas de los países del tercer mundo. Sí. De ahí salió Guedes, de Chicago, de ahí salieron todos los ministros de economía con el mismo discurso liberal. Adam Smith, Ricardo y todas las vertientes modernas. Entonces, lo que está haciendo Trump, que se ve que conoce el sistema americano, está diciendo, no, vamos a la defensa de las manufacturas, vamos a la política de Alexander Hamilton, vamos a la política de Henry Carey, de Matthew Carey, de Henry Clay, etc. Es decir, Trump es muy hábil. No parece ese, es el gringo tradicional, falastrón, mas él tiene una noción de que tiene que reconstruir la economía. El decir American First, y eso empieza a ser un consenso en el sector económico, ¿no? Y eso es lo que yo creo, digo, yo voy a ver más ese documento, que gustaría ya la próxima vez podemos comentar un poco, pero yo acho que es eso, no sé, hay que esperar, ¿no? Porque la elección ya llega, ¿no? Ya estamos entrando en la recta final, el sistema está queriendo bloquear a Trump como dé lugar, ¿no? Y no está consiguiendo. Esa es la realidad. No está consiguiendo parar ese fenómeno. Claro que él tiene más noción de la economía y tiene más equipe, ¿no? Que un fenómeno como en Brasil, ¿no? Pero en Brasil se tiene que formar un think tank de pensamiento nacional, de recuperar esa fibra de lo que yo llamo, ¿no? La masa muscular industrial, agrícola, económica, ¿no? Para recuperar el poder nacional que está perdiendo Brasil, ¿no? Que no respetan a Brasil. Está perdiendo su poder. Es respetado por el tamaño, por la tradición diplomática, pero en términos econômicos, nadie mais respeita, não? O Kim falou uma coisa que eu acho que é para refletir e ficou apitando aqui na minha cabeça. Quando ele descreveu o empresário, ele falou, não, o cara que tem uma ideia e quer fazer sei lá, um projeto e vai convidar as pessoas para trabalhar junto com ele, pagar e virar, que é o pensamento do empresário que o liberal sempre dá de exemplo. Como é que você chama, como é que a gente consegue chamar o cara que abriu a padaria aqui da esquina com o mesmo nome do que um Lehman? Não é possível. A gente precisa também acertar a nossa linguagem, porque realmente, quando você ataca o liberalismo, quando a gente está atacando essas pessoas, né? O Lehman, esse tipo de pensamento. Moreira Salles. E não o livre comércio, que é uma coisa. O livre comércio não no sentido comércio, internacional, porque mas livre comércio, a livre iniciativa. La libre iniciativa, eso sí. Eso. Es decir, no hay una alternativa colectivista, socialista. Sí, la alternativa es capitalista, pero es un capitalismo de innovación, de creatividad, de la gente pensando. Ahora, ve cómo están las universidades. Sí, sí. No. Sociología, psicología. La psicología hoy es casi la panacea profesional, porque hay tanto depresión en la sociedad, hay tantos problemas psicológicos, ¿me entiendes? Que los psicólogos viraron una referencia. ¿Y cuántos ingenieros crecieron, matemáticos, físicos? No, está parado. Está parado, es decir, es cuando el país necesita. ¿Cuántos ingenieros produce a China? ¿Cuántos ingenieros y científicos produce India? ¿Cuántos ingenieros y científicos produce a Rusia?
y tú preguntas, ¿cuántos ingenieros y matemáticos producen los Estados Unidos? Mucho menos de lo que ya producían produziram. en la década de los 60. Sim, sim, sim. Entonces, ¿cómo vas a recuperar una economía? ¿Quién va a ser un empresario? Un cara que estudió sociología o psicología, él va a poner una clínica. Va a ser contratado por un banco para hacer pesquisa. Mas o meu ponto... Solo un ingeniero, alguien que está formado en ciencias básicas, que va a ser la posibilidad de un empresário. Se não, são rentistas. Não? Não, então, o meu ponto é esse, exatamente. Você não pode falar o cara que trabalha na Faria Lima numa coisa só, cuidando de dinheiro, sobe e desce da bolsa, e tratar com o mesmo nome. É um problema também de linguagem, da gente enriquecer o nosso vocabulário para casa direita, esquerda, liberal, conservador, blá, blá, e enriquecer até essas palavras, né, para poder discutir. Se a gente não conseguir discutir, como você falou, sentar para conversar, pessoas que pensam diferentes, a gente precisa, no mínimo, estar conversando na mesma língua, né? Sim, exatamente. Eu creo que há gente valiosa que está aí, há que catalizar ese proceso. Yo pienso que, por ejemplo, el tema de Río Grande do Sur, de la reconstrucción de Río Grande do Sur, es un grande tema, porque nos lleva a decir, bueno, ¿y cómo vamos a reconstruir? No, vamos a seguir con la misma política fiscal de endeudamiento, eso no va a ningún lugar. Entonces, el tema de la reconstrucción de Río Grande do Sur es un gran tema de actualidad. ¿Cómo reconstruyes? No con esta política financiera. Por eso es que la tragedia de Río Grande do Sur espantó a la Faria Lima. Espantó a la Faria Lima porque viene el reclamo. No podemos, tenemos que ayudar a reconstruir. No, pero espera, eso va a traer endeudamiento. No necesariamente. Puede haber una política diferente. Es decir, de crédito para la reconstrucción do país. Eso lo discutimos aquí con Arturo hace 2 días, ¿no? Es decir, eso todo lo tenemos que impactar. Ahora, no somos nosotros que vamos a dar la solución, es catalizar el proceso de gente que está en el área industrial, en el área de la construcción. Cara, Brasília se construyó en 4 años. Palma se construyó en 1 ano. Mas é Brasília, né? Feio para doer. No, tudo bem. No, mas se construyó, claro, y hubo mucha corrupción también, ¿no? De carros de areia que contaban doble, cemento, tal. Mas es posible reconstruir el país con voluntad política y crédito. Es decir, crédito, una política en la cual tú tienes que supervisionar que ese crédito, ya sea títulos, tal, a largo plazo, va a la función. Ahí es donde viene la falta de credibilidad en el Estado. Es decir, ¿quién va a ser el supervisor de que esto vaya a acontecer? Entonces ahí tiene que entrar la sociedad civil, tiene que entrar las propias comunidades para decir, no, vamos a vigilar cómo se va a aplicar este dinero. Ahora, ese es el proceso que estamos viviendo. Yo estoy optimista que la triste tragedia de Río Grande do Sur puede traer, ahora que bajen las aguas, la gran discusión nacional sobre la política económica. Y los gaúchos vuelven a tener en sus manos, ¿no?, una de las partes de la historia del país. Tienen un poco esa vocación desde la guerra de los farapos y Paraguai, la Revolução do 30 e a própria Forças Armadas. Aliás, O Tempo e o Vento, que é a grande obra gaúcha, conta essas histórias maravilhosamente, é um dos meus livros favoritos. Exatamente, exatamente. Recomendo. Então, Kim, aí está outra de tus provocações, ¿no? E está faltando el asunto de la persecución del WWF, de la Red Globo, del Fantástico persiguiéndonos. Pues eso deja ahí que va acumulando, igual que aquella revista de la EIR de Eneas, sí, que seguramente vamos a hacer un leilão y vamos a hacer O pessoal, ele abre um episódio falando, hoje eles devem falar disso. Aí não fala, nossa, vou ter que voltar no próximo. Aí já fica até aquele gancho, né? Provocando, voltem se vocês querem saber da história da WWF da Globo. Mas é isso, aproveitar esse final, que terminou bem pra cima, né? Com o seu otimismo, e eu acho que realmente a coisa tá mudando muito.
a própria internet, né? A gente falando privatização e não privatização, tecnologia, né? Telecomunicações como melhorou. Imagina a gente fazer isso daqui que a gente tá fazendo hoje há 30 anos atrás. Impossível, né? Impossível. Só uma Globo da vida poderia fazer. E se alguém fizesse, sei lá, em casa, seria que fita cassete. E aí que ia vender, onde é que ia botar essa fita cassete? Na locadora? Então hoje todo mundo consegue assistir, fica aí de forma muito fácil, tá mudando. O debate público tá mudando, muita coisa tá acontecendo, pegando de tragédias que podem ajudar a fomentar novas perspectivas e ideias. O próprio governo Lula é uma tragédia. O Lula, ele vem tendo um papel importante, sem piada. Grande parte não. Tem muita gente na esquerda hoje que tá começando a se questionar. Poxa, os caras só sabem perseguir, é só isso que o PT sabe fazer, perseguir, porque as pessoas já reconhecem que existe uma perseguição contra a direita. Poxa, o PT é um partido neoliberal, é só isso mesmo, voltou para ser mais do mesmo. O mesmo neoliberalismo do Lula lá atrás, o Lula volta agora, é identitário. A questão da margem equatorial tá incomodando também muito a esquerda. A esquerda às vezes não consegue, não vai falar o quê? O que a esquerda vai falar? Fala nada, não tem o que falar. Tá aí, o Lula tá sabotando o Brasil, ao lado da Marina Silva. Então, agradecer mais uma vez aqui por esse papo. Em breve estaremos de volta em mais um. Se o Lourenço não aparecer antes aí, né? Conversando com alguém aqui do temos Quinto. Temos que esperar o Dani, o Luigi, o Arthur. Hasta después de julio, prometo, porque tengo que mudar de apartamento. Es una tragedia con nosotros, ¿no? Hay que mover libros. Ya tiré una colección de la Executive Intelligence Review. 3 cajas así, lixo. No podía tener más. Así, ahí, a lo mejor hubiera mandado acá y te la mandamos allá para que revises la revista tal. Más, yo acho que por ahí todavía tenemos para poder organizar temas, hacer algunos programas temáticos sobre algunos temas que levantábamos hace 40 años, 45 años. Entonces, está muy bien. Ahora estamos esperando a ver si Marina Silva da una de esas salidinhas, ¿no? y deja ahí, porque el gobierno tuvo una derrota dura con las salidinhas y acho que seria bom se Marina Silva diera uma salidinha do governo. A gente tem uma expressão aqui que eu vou suavizar, porque o senhor é um homem sério. Finge que vai no banheiro e some, né? Exatamente. A gente fala outra coisa em vez de ir no banheiro, mas... Exatamente. Está tambaleando porque é óbvio que isso del margen equatorial é um escândalo, não? É um escândalo. É decir, quem paga a Marina Silva para detener el desenvolvimento do Brasil, ¿no? Eso está quedando muito claro en el Congreso Nacional, está ficando impossível para Marina Silva ficar no governo. Entonces, posiblemente la próxima vez que nos veamos, o a lo mejor puedo venir rápidamente só a eso y voltar a mi trabajo de mudanza, pero yo acho que la próxima vez vamos a tener grandes mudanzas, porque lo que viene la elección europea en junio, cuestión de 10 días, y lo que va a pasar aquí va a traer novedades, ¿no? Porque lo importante es partir del presente, voltar al pasado, regresar al presente y mirar el futuro. No vamos a sempre ser são acadêmicos. desafios novos, né? Exactamente, y hay que pegar el gancho para que haya un poco el proceso educacional de este proceso histórico, ¿no? Mas isso está yendo um caminho muito bom. Eu agradeço aí o convite. É sempre Felipe. uma aula. Eu tenho vontade de te chamar de professor às vezes, mas você é editor, você falou, né? Que você gosta de ser chamado de editor. Mas é sempre uma aula. Isso muito aí. obrigado. Depois já vamos a visitar a Kim lá, damos um salto de canguru e vamos hasta a Austrália. Ai. Mas é isso então. Pessoal que ficou até aqui, obrigado. Lembra daquela curtida e compartilhada e voltar no próximo. Valeu, Felipe. Valeu, Lourenço. Valeu, Kim. Um abraço. Grande abraço. Valeu, galera. Fomos.